Hola, vamos a continuar con nuestros tutoriales de Photoshop. Hoy vamos a aprender herramientas de transformación, que consiste en modificar la forma de un layer o de una capa y adaptarlo a una forma nueva. Con esto vamos a lograr efectos muy interesantes como el que vamos a ver a continuación. Lo que vamos a hacer es cambiarle la textura a este sillón y le vamos a agregar una textura de animal print. Para esto les muestro los layers que tengo. Tengo este sillón al cual ya le hice un recorte de la orilla, creé una máscara y así ya no puedo ver el fondo. Y tengo aquí mi textura, que es la que voy a utilizar. Es una textura de piel de jirafa. Antes de empezar necesitamos entender cómo está construido este sillón o esta butaca. Está compuesta por paneles que son las partes del patrón de tela con que se fabricó. Esto necesitamos tenerlo bien claro porque va a ser de la misma forma que nosotros vamos a aplicar nuestras texturas. Si nos damos cuenta, tenemos en los paneles de los reposabrazos o laterales, tenemos una tela, por así llamarla, cuadrada o rectangular. El respaldo también es una forma rectangular. Y la pieza del asiento viene desde el fondo del asiento hacia adelante y baja. Toda esta es una sola pieza que está curva, ¿sí? Lo que vamos a hacer, vamos a empezar por el brazo derecho. Yo tengo aquí ya la textura, le coloqué brazo derecho y lo que voy a colocar es esta textura sobre este lado. Voy a acercar un poco y voy a ubicar mi panel de tela, digamos que esta es mi tela con la que yo voy a cubrir esto y lo voy a poner enfrente. Voy a dar control T, que es transform o transformar, y le voy a dar clic derecho. Cuando tengo este clic derecho me despliega estas opciones. Vamos a ver una por una. Escala es solo el tamaño del objeto, ¿sí? Control Z. Clic derecho otra vez. Cuando le doy rotar, pues solo puedo rotar, no puedo hacer nada más que rotar. Control Z otra vez. Si la quiero rotar en algún ángulo específico, aquí lo puedo especificar. Control T. Clic derecho, sesgar. ¿Qué hace sesgar? Sesgar es distorsionar hacia los lados. ¿Qué pasa si yo me paro en las esquinas? Me hace una distorsión pues proporcional porque se mueve toda la pieza. Control Z. Escape, perdón, le doy escape. Control T de nuevo. Clic derecho, distorsionar. Vean lo que pasa con distorsionar. Es como que yo girara tridimensionalmente este objeto y puedo adaptarlo a diferentes ángulos y me crea muchas opciones. Control T de nuevo. Perspectiva. Perspectiva me va a mover mi objeto hacia un punto de fuga, digamos, y me lo va a ampliar. Si yo quisiera hacer una carretera con esta textura, podría hacerlo estirándolo en una forma de perspectiva, ¿sí? Escape, control T. Y por último tenemos deformar. Si se dan cuenta, en deformar ya no nos aparecen cuadritos, sino nos aparecen circulitos. Estos círculos lo que van a hacer es distorsionar nuestro objeto, pero como si fuera una hoja de papel. Vean lo que pasa. La puedo estirar. Si agarro de esta línea, de estos nodos que se ven aquí, la puedo curvear. Puedo hacer como que fuera una hoja. La puedo girar. Puedo ampliar. Y también tiene otra opción. Voy a ir de nuevo a la opción de deformar. Aquí arriba vemos que dice cuadrícula por defecto. Yo puedo
crear una cuadrícula y me crea otros nodos o otros puntos a los cuales yo puedo acercarme y distorsionarlos de una manera más independiente. Y siempre me crea estos puntos que hacen que yo pueda modificar mucho más. Puedo girar y cada punto se gira de forma independiente. ¿Sí? Vemos cómo estoy moviendo esa textura. La puedo ajustar a un borde, a una silueta, algo totalmente orgánico. Pero esta estructura azul al final me sirve de referencia de cómo puedo yo adaptar eso a un plano que sea distorsionado por la perspectiva visual que yo tenga, ¿sí? Lo que permite son muchos movimientos. Le voy a dar Escape, Control T de nuevo. Y otra opción que tiene es que aquí yo puedo dividir esta transformación perdón, aquí nos daba una cuadrícula por defecto, una cuadrícula de cuadros regulares. Mientras aquí yo puedo dividir esto según mi necesidad. Yo voy a crear verticalmente los puntos donde yo quiero modificar mi textura. Yo estoy colocando en ciertos puntos específicos. Entonces cuando yo voy a mover, estos puntos ya se mueven desde esos puntos que yo creé. ¿Sí? Ahora veamos entonces cómo vamos a aplicar esto. Yo necesito adaptar esta tela a este lado del sillón, pero si vemos la perspectiva está girada hacia un lado, ¿sí? Yo aquí esto lo tengo totalmente de frente y necesito adaptar esto a esta perspectiva. Entonces coloco mi tela, le vamos a llamar tela al lienzo este de textura, le doy Control T y de momento lo que primero me funciona es distorsionar. Veamos por qué. Porque yo voy a adecuar esta textura a la perspectiva que tiene mi sillón, ¿sí? Yo tengo que tener en mi mente la visualización de cómo sería esa perspectiva. Si yo digo esto está más jalado por acá y no, ¿sí? Esto va como por un ángulo aquí. Yo puedo modificarlo, lo puedo comprimir, pero yo creo que por ahí ya tiene semejanza con la perspectiva que está manejando este brazo, ¿sí? Ahora, ¿qué tocaría hacer para que esta textura se pegue al brazo? Lo que me toca hacer es seleccionar este sillón y le voy a restar toda la parte que no es el brazo, porque yo ya tengo esta parte de afuera, esta parte de aquí ya la tengo delineada. Entonces, con la herramienta lazo, pero con la selección de restar de la selección. A esta selección le quiero restar todo esto para que solo me quede seleccionado el área del brazo. Entonces vemos que ya tengo seleccionado solo la parte que yo quiero, solo la parte que le voy a pegar el brazo derecho. Entonces enciendo mi layer o mi capa, me paro sobre ella y le doy añadir máscara de capa. Y entonces automáticamente ya tengo pegada esa tela a la forma del brazo. Luego vamos a crearle algún efecto como este de multiplicar, que lo que hace es mezclar el layer con el fondo, que en este caso es nuestro sillón, y entonces me deja ver a través incluso las costuras y algunas sombras. Esto lo puedo mejorar mucho más adelante, pero ahora necesito que sigamos viendo qué vamos a hacer para esta parte que es tan curva. Es una sola pieza de tela que va curvando, que va delineando de esta forma. Bueno, lo primero que voy a hacer entonces es modificar la perspectiva en que está puesta esta tela
respecto al sillón. Necesito alinearla a esta cara donde van los pies, digamos. Entonces control T, perdón, antes de darle control T, le voy a bajar un poco la opacidad porque necesito ver un poco que va a quedar que se vea un poco el fondo del sillón. Entonces le doy control T, lo voy a distorsionar primero porque primero necesito ajustar a la perspectiva de esta cara, ¿sí? Y así podemos ir viendo cómo queda sin darle enter, porque si yo le doy enter automáticamente queda así la transformación y ya no la puedo volver a modificar. Le doy clic derecho de nuevo y voy a deformar. Aquí es donde salían las formas curvas y donde yo la puedo doblar, por así decir. Pero aquí me va a servir el que yo ponga estos puntos, que yo divida, porque así esto de aquí hacia abajo no se va a distorsionar, sino que solo la parte de arriba de la tela. Entonces, si se dan cuenta, tengo que mover mis nodos hacia donde la perspectiva me indica que debería ir esta pieza de tela. Necesitamos doblar un poco más, doblamos un poco más, porque es una... Uy, aquí se nos está hundiendo mucho esto. Voy a mover para acá esto. Si se dan cuenta, se ve como que se inflara, porque estamos moviendo todos estos puntitos que hacen que la textura se nos mueva. Yo puedo darle forma aquí a estas partes para que no se vea tan recto y que se vea un poco más natural. Mientras más me pegue yo a la forma, pues mejor va a quedar la textura. Vamos a bajar aquí un poco. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Y vamos a subirle la opacidad. Recuerdan que le bajamos la opacidad para poder ver a través, ¿sí? Entonces aquí ya vemos que esa textura se dobló y se distorsionó. Ahora lo que necesito es hacer una máscara para que esa textura quede aplicada solo a la parte que yo necesito. Como yo ya tenía la selección del sillón, voy igual que la vez pasada. Voy a seleccionar con mi herramienta de lazo y voy a restar de la selección lo que no quiero de este sillón. Bueno, aquí ya tengo la parte del asiento y entonces le voy a dar, me voy a seleccionar el layer donde ya estaba esto, lo enciendo y le doy máscara de selección y entonces automáticamente ya tengo esa distorsión aplicada solo a la parte que me interesa. Y ahora recordemos qué efectos le dimos a esto. Le dimos un efecto de fundido, de fusión de capa, de multiplicar. Entonces voy a hacer lo mismo con esto, multiplicar. Y vemos entonces cómo ya se ve que esa textura se adaptó a la forma. Yo tengo aquí un layer donde ya tenía antes, como los pasteleros que sacan un pastel debajo de la mesa. Yo ya tenía hechos los paneles del brazo izquierdo y del respaldo, trabajados exactamente de esta misma forma. Y vemos entonces cómo tenemos ya esa textura adaptada a cada una de las caras que conforman esta butaca. Lo que nos queda ahora es seguirle dando forma a la butaca para que se vea un poco más real. Vamos a modificar el color original porque se ve demasiado encendido ese naranja. Entonces yo voy a dar clic derecho aquí para añadir la máscara a la selección.
O sea, yo voy a aprovechar ya esta máscara y voy a crear una modificación del tono y saturación. Yo no quiero que ese tono sea tan naranja, lo quiero tal vez un poco más amarillo y no lo quiero tan intenso. Quiero bajarle un poco la saturación. Y ya con esto, pues ya, si se dan cuenta, la textura se ve un poco más real. Y podemos también trabajar el fondo. Yo tenía aquí un fondo, pero creo que no me gusta tanto. Vamos a agregar otro fondo. Voy a agregar este fondo que tal vez se ve mucho mejor con esto. Es un fondo de la sabana africana. Bueno, ¿qué tendría que hacer yo para que este sillón se viera mucho más real? Pues tendría que trabajar en sus sombras. Por ejemplo, no tiene sombra este sillón. La foto del sillón original sí trae una sombra, entonces la voy a rescatar. Tengo aquí este layer donde está la máscara donde recorté el sillón y lo voy a duplicar con control J. Voy a duplicar este layer, voy a apagar todo lo demás. Solo quiero que se quede este sillón encendido y vamos a acercarnos para ver que sí está ahí abajo una sombra. Me voy a parar en la máscara y con una brocha que tiene el color negro, tiene que tener el color negro, perdón, el color blanco, porque voy a abrir esa selección. ¿Se dan cuenta? Aquí está apareciendo la sombra de este sillón. Sí estaba ahí abajo. Entonces, ¿qué necesito hacer yo? Necesito seleccionar el sillón, clic derecho y aquí añadir máscara a la selección y le voy a dar control shift y, o sea, invertir la selección, y a esa selección invertida le voy a aplicar el color blanco porque quiero descubrir esa selección. Voy a dar de nuevo control shift y ahora ya tengo otra vez seleccionado el sillón y al sillón le voy a colocar el color negro, o sea, quiero esconder la selección del sillón, ¿sí? Entonces aquí, ¿por qué se ve esto tan extraño? Porque tengo el layer del sillón donde está el fondo blanco, pero solo le dejé la sombra. Y aquí vemos que se nos metió a esa selección un poco del color del sillón. Entonces con una brocha, con el color negro, yo voy cerrando porque quiero quitar esta parte. Y lo que voy a hacer es, a este layer le voy a dar un efecto de multiplicar. Y entonces automáticamente tengo ya ahí la sombra y ahí está el sillón. ¿Ven? Aunque aquí esta sombra quedó un poco que se ve aquí, la puedo quitar escondiéndola de mi selección, esta pequeña orillita. Y entonces cuando yo enciendo mi sillón, ya lo tengo ahí. Y vamos a encender todas las otras caras. Y vamos a ver, ahora ya teniendo mi fondo, ya puedo ajustar de mejor manera los colores y ver si lo quiero como un poco más naranja, no lo quiero tan saturado. Tal vez así ya no se ve tan extraño este sillón en medio de la sabana. Si nos acercamos y vemos los detalles de ese sillón, vemos aquí partes donde la máscara no se cubre totalmente, ¿sí? No cubre totalmente. Entonces yo debería de irme a pulir todos esos detalles.
detallitos para que la foto se vea pues más nítida. Pero lo vamos a dejar ahí por el momento.